Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Lucas 13:5. Jamás en la historia del mundo y en la de la literatura se ha escuchado y escrito algo semejante a estas palabras inauditas que Jesucristo dirige a todos los seres humanos por igual. Dentro de todas las palabras que el Mesías ha dicho, ninguna es tan fuerte, cruda y escandalosa como esta sencilla y clara recomendación y exhortación que a todos nos hace: arrepentíos o pereceréis. El tema de hoy es el arrepentimiento, el cual, como lo hemos dicho, es una obra sobrenatural que Dios produce en el alma de los seres humanos. Se trata de una obra de envergadura celestial que trae enormes bendiciones y poder a nuestras vidas. Muchas personas saben o han oído decir que Jesucristo dijo estas palabras: amaos unos a otros como yo os he amado. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Todas estas expresiones de Yeshua son tan ciertas y amorosas como estas otras extrañas palabras: si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Lo cierto es que la predicación inicial y postrera de nuestro amado Dios y de toda la Biblia es esta: arrepentíos o pereceréis. Escuchemos. En ese mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Lucas 13, del 1 al 5. Imagino a aquellas personas que escucharon en aquella ocasión estas palabras del Maestro. Eran grandes religiosos, eran hombres y mujeres decentes y honorables, trabajadoras y respetadas en la sociedad y en la sinagoga. Ingenua y maliciosamente a la vez, le preguntan a Jesús que si los que habían muerto en el accidente que ocurrió en la torre de Siloé eran pecadores y si por esa causa habían muerto. Así también nosotros pensamos mal. Acerca del pecado hay varias creencias. Muchos creen que el pecado no existe y que es una mentira. Otras creen que los pecadores son aquellos que les va mal en la vida, los que están sufriendo una desgracia, una tragedia. Solemos creer que los pecadores son los que se mueren repentinamente y jóvenes, en condiciones trágicas. También creemos que los pecadores son los rateros, los drogadictos, los asesinos, los narcotraficantes y las prostitutas, y por lo mismo son los únicos que necesitan conversión y arrepentimiento. Sin embargo, Yeshua es contundente en su respuesta a los fariseos y a nosotros. Parafraseando nos dice así: ¿ustedes creen que porque no están en la calle o en un albergue público, en el hospital o en la cárcel, y porque tienen trabajo, dinero, cultura y una linda familia, están libres de pecado? No, ustedes son igual de pecadores, malvados y culpables que aquellos que ustedes llaman maleantes, pecadores y endemoniados. Jesús trae un mensaje verdaderamente escandaloso a nuestros oídos y razonamiento. No obstante, se trata de la verdad, y sabemos que la verdad escandaliza y se hiere en lo más profundo a nuestro colosal ego. Jesús trae un mensaje que nos iguala a todos a rajatabla. Una palabra que pone fin a todo tipo de clasismo, racismo y elitismo o sentimiento de superioridad entre nosotros. Yeshua nos dice: todos ustedes, sean quienes sean, Dios no hace acepción de personas, han pecado y por lo tanto están destituidos de la gloria de Dios. Ahora bien, les digo, por favor, arrepentíos ricos y pobres, grandes y chicos, mujeres y hombres de todas las razas, pueblos y naciones. Arrepentíos, porque si no, todos moriréis igualmente. Es claro que cuando Yeshua dice moriréis, no se está refiriendo a la muerte física del cuerpo, sino a la segunda muerte, lo que es el lago de fuego y azufre. ¿Qué pensarías si te dijera que únicamente hemos venido a este mundo con el propósito divino de llegar al arrepentimiento de nuestros pecados, de volver a Dios?
Lo sé, te escandalizas y te aterras. Lo comprendo. La verdad en un principio puede parecer horrible y decepcionante. Lo cierto es que por sí misma la palabra arrepentimiento es molesta y odiosa para la razón y el intelecto. Esto obedece a que el arrepentimiento se encuentra ligado al pecado, a la culpabilidad. Es por eso que es una palabra que evadimos e ignoramos y también tememos. Pero, ¿qué pensamos cuando escuchamos estas palabras tan duras pero ciertas? Arrepentíos o pereceréis. Al escuchar esto, inmediatamente el diablo llena de incredulidad a nuestra alma. El espíritu malo de incredulidad trabaja siempre con nuestra razón, de tal forma que en vez de simplemente reconocer que somos malos y culpables, lo que es verdad, comenzamos a racionalizar y a intelectualizar el mensaje y la misma palabra de Dios. Jesús nos dice: arrepiéntanse, confiesen su culpabilidad delante de mí para que los pueda justificar y empezar a restaurar. Inmediatamente el diablo pondrá en nosotros esta pregunta: ¿y de qué tengo que arrepentirme? Esa es la voz del maligno utilizando a nuestra propia razón para poner en duda la palabra, para descalificarla de una u otra manera. A eso se le llama autojustificación, lo que más precisamente hablando se llama religión, moral, ética, filosofía, psicología, ley propia, entre otras cosas. Lo cierto es que el diablo sabe cuánto poder reciben aquellos y aquellas que reconocen y confiesan su pecado, sus culpas, frente a Dios. Dicho poder es el Espíritu Santo, es la mente de Cristo. En una palabra, es Jesús, el que vino a decirnos, entre otras maravillas, lo que nadie nos había dicho: arrepentíos o pereceréis. Sin embargo, el diablo tuerce y adultera la verdad y la realidad. Es por esto que nos hace ver estas palabras como provenientes de un Dios malo y castigador, severo y vengativo, cuando en realidad estas palabras son celestiales y están cargadas de amor verdadero. ¿Cómo presentarle a una persona el arrepentimiento de una forma apetecible y deseable? Ya hemos hablado en otros sermones que el arrepentimiento es una fuente de poder. No obstante, hasta ahora muchos no han dado este paso. ¿Por qué? El diablo nos engaña haciéndonos creer que si nos arrepentimos, llevaremos una vida triste, aburrida y lamentativa. Una vida monacal y de claustro, religiosa y fanática. Sin embargo, nada es más opuesto a la verdad que esto. El arrepentimiento trae a nuestras vidas, en primer lugar, el conocimiento del amor verdadero. Esto se traduce en fiesta, júbilo, alegría, libertad y en toda la manifestación gradual del Espíritu Santo. Gálatas 5:22. Satanás se ha pasado por siglos desprestigiando y adulterando sistemáticamente ciertas palabras y conceptos como pecado, arrepentimiento, juicio e infierno. No debemos equivocarnos, el diablo es aquel que está en contra directamente de Jesucristo. Es por esto que se le llama anticristo. Pero, ¿qué dice el mundo acerca del arrepentimiento? Hemos visto lo que dice la Biblia. Es por eso que considero prudente conocer algunas frases negativas y altamente contaminantes, las que supuestos sabios y célebres del mundo han hablado acerca del arrepentimiento. Esto para que observemos cuán opuesto es el arrepentimiento a nuestra propia naturaleza pecaminosa. Veamos 10 pensamientos sobre el arrepentimiento. Benito Espinosa: no me arrepiento de nada. El que se arrepiente de lo que ha hecho es doblemente miserable. Marqués de Sade: ¿para qué servirá arrepentirse de una acción, de la naturaleza que ésta fuere, si nos ha producido una satisfacción y que no tiene ninguna consecuencia desagradable? José Saramago: ¿para qué sirve el arrepentimiento si eso no borra nada de lo que ha pasado? Ludwig Born: no arrepentirse de nada es el principio de toda sabiduría. Federico Nietzsche: el arrepentimiento es como la mordedura de un perro en una piedra. Es una tontería. Thomas Crown: el arrepentimiento comúnmente es una pérdida de tiempo. Denis Diderot: no arrepentirse ni hacer reproches a los demás son los pasos de la sabiduría. Nicolás Maquiavelo: vale más hacer y arrepentirse que no hacer y arrepentirse. Frase de la película Hombres de Negro:
La fuerza más destructiva en el universo es el arrepentimiento. Madonna, no me arrepiento de nada. Todo lo que hice marcó un paso en mi vida. Sin eso no sería lo que soy. Son solo 10 frases sobre el arrepentimiento. Así como estas, hay miles y miles de doctrinas que pregonan la inutilidad y la bobería del arrepentimiento. Sin embargo, el Maestro nos pide, con palabras muy solemnes y sencillas, que reconozcamos y aceptemos, de una vez por todas, y en simplicidad, es decir, sin dramatismos ridículos y agitación voluntaria de emociones, nuestras culpas. Pero ahí no acaba. Yeshua también nos pide que aceptemos y reconozcamos que somos débiles y no fuertes, que somos pobres y no ricos, ignorantes y no sabios. En suma, quiere que reconozcamos la simple y llana verdad de que somos malos y perversos. Jesús nos lo pide de esta manera: arrepentíos o pereceréis. El mundo desecha esta palabra al igual que nuestra mente y corazón. Nos resulta ofensiva, degradante. No obstante, la palabra de Dios, por boca del profeta Jeremías, nos dice: no hay hombre ni mujer que se arrepienta de su mal, diciendo: ¿qué he hecho? Cada cual se volvió a su propia carrera, como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. Jeremías 8:6. Y por la boca de Job, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De a oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job 42. Yeshua nos dice contundentemente en Marcos 1:15: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Ahora bien, ¿por qué tenemos que arrepentirnos? No solo porque en verdad hemos transgredido la ley de Dios una y otra vez y somos esclavos del pecado, sino porque además hay enormes ganancias en aceptar frente al tribunal de Dios nuestra culpabilidad, es decir, nuestro pecado. ¿Qué beneficios recibiremos si nos arrepentimos? En primer lugar, todas las culpas, junto con el rencor y la amargura que nos tienen oprimidos y esclavizados, saldrán de nuestras almas por completo. Arrepentirnos no solo nos preserva de la pena de ser lanzados vivos al infierno, sino que además nos da vida verdadera ya hoy, lo que significa recibir el Espíritu Santo, la mente de Cristo y la vida eterna y cuerpos glorificados saliendo de este cuerpo. Simple y sencillamente, el arrepentimiento es el misterioso camino que Dios ha dispuesto para que podamos conocer y experimentar ya hoy el poder de Dios, la vida verdadera. La verdadera vida no es lo que vemos en este mundo bárbaro y al mismo tiempo sistematizado e institucionalizado. La vida no es el trabajo, el dinero y la cultura. La vida no es la familia y los amigos. La vida es Dios. Vida verdadera no es estar vivos biológicamente, y no por respirar, comer y tener vida sexual estamos vivos. La vida es la vida espiritual, la del Espíritu Santo. Vida es tener y vivir en amor, paciencia, gozo, paz, bondad, mansedumbre, dominio propio y comunión con Dios por el mismo Espíritu Santo. Gálatas 5:22. Jesús nos dice: arrepentíos o moriréis. Hay mucho entre líneas en estas palabras. Jesús dice: arrepiéntanse para que de veras vivan. Tan solo acepten su culpa y su maldad, su pecado, su muerte espiritual, y sabrán lo que verdaderamente es la vida. Una vida carente de tinieblas y no esclavizada al pecado, al miedo y a la muerte. Pedro nos dice gran revelación en el libro de los Hechos. En su discurso en el pórtico de Salomón fueron dichas estas palabras por el Espíritu Santo: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan del Señor tiempos de refrigerio. Hechos 3:19. Veamos cómo, según el versículo, la justificación es un producto del verdadero arrepentimiento y la confesión de pecados. Al arrepentirnos frente a Dios, salimos de la muerte espiritual y legal en la que nos encontramos. Por lo tanto, salimos del sepulcro y de la cárcel en la que vivimos, la cárcel del pecado, es decir, la cárcel espiritual. Cuando nos arrepentimos, renacemos, o mejor dicho, volvemos a nacer.
a esa esperanza viva y a esa herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible reservada en los cielos para nosotros, que el mismo Pedro habla en la carta. Arrepentíos o pereceréis. Esta advertencia amorosa es más profunda de lo que podemos pensar e imaginar. En realidad ya estamos muertos, y lo que Yeshua nos quiere decir es que si no nos arrepentimos y volvemos a nacer, entonces pereceremos, pero como se apuntó al principio, en la segunda muerte. Es muy fuerte oír que si no nos arrepentimos moriremos. No obstante, es menester recibir estas palabras no como provenientes del mundo y de intelecto humano, sino como de una sabiduría que proviene de lo alto, la cual es Yeshua, Dios manifestado en carne, el Mesías. En el mundo se habla de vida eterna sin necesidad de arrepentimiento. Sobran doctrinas y religiones y personas que hablan de esta forma, y aún nuestro corazón perverso habla con ese grado de insensatez y maldad. En el mundo se ha hablado mucho del arrepentimiento positiva y negativamente, y aún fuera de la Biblia hay frases que son dignas de ser conocidas y que nos ayudarán, por la gracia de Yeshua, a entender y a valorar la grandeza que se esconde dentro de esta fría y terrible palabra, arrepentimiento. Escuchemos en contraposición con los detractores del arrepentimiento a algunas personas que hablaron en pro de él. Anónimo. Dios se anuncia a nuestra alma por la voz del arrepentimiento. Miguel de Cervantes, un buen arrepentimiento es la mejor medicina que tienen las enfermedades del alma. Marco Aurelio, nada hay tan útil como el arrepentimiento. Langry, no aguardaremos para arrepentirnos a que nuestras faltas nos castiguen. J.S. Duvay, no basta con arrepentirse del mal que se ha causado, sino también del bien que se ha dejado de hacer. Agustín de Hipona, cuando un hombre descubre sus faltas, Dios las cubre. Cuando un hombre las esconde, Dios las descubre. Cuando las reconoce, Dios las olvida. Anónimo, el arrepentimiento es para aquellos que se permiten reflexionar su pasado. Séneca, el arrepentimiento es el remordimiento aceptado. Hegel, bienvenido sea el dolor si es a causa del arrepentimiento. Sin embargo, y contra todo, Yeshua Adonai nos dice tajantemente, arrepentíos o pereceréis. A primera vista parece una orden y una imposición tiránica y patibularia, hecha por un bárbaro desalmado y sin escrúpulos. Sin embargo, se trata de una invitación y de un llamamiento celestial que nuestro bendito Salvador nos hace. Él mismo nos dice en Lucas 5:32, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Qué significa arrepentirnos? Ciertamente no significa comenzar a vivir como religiosos y legalistas, sino todo lo contrario, como espirituales y por lo tanto libres. No significa vivir con remordimientos y culpas, sino exactamente todo lo contrario. Arrepentirnos significa liberarnos de ese fardo insostenible que nos tiene vencidos y subyugados. Me refiero a las horribles culpas, las que nos llevan a toda clase de vicios y adicciones. Hay que vivir cada día reconociendo y confesando ante Dios y ante los seres humanos nuestra maldad en todas sus manifestaciones. Si además de esto vivimos en guerra contra el pecado, entonces seremos verdaderamente libres ya hoy. Únicamente el arrepentimiento honesto de nuestros pecados y la confesión privada y pública de ellos pueden liberarnos de lo que verdaderamente significa la cárcel y la esclavitud, el pecado. Polvo y miseria, eso es lo que somos. Es la verdad, o mejor dicho, es una parte de la verdad. Porque también es cierto que somos malvados y orgullosos, egoístas y envidiosos, maliciosos, adictos al sexo, al trabajo, a la comida, a la familia, a la pereza, al orgullo, a la tecnología, al arte, a la masturbación, a las emociones, a los sentimientos, etcétera, etcétera, etcétera. Conclusión. El arrepentimiento es el más grande acontecimiento que puede suceder en el universo. Me refiero al arrepentimiento de nuestros pecados y obras. Me refiero al arrepentimiento de tu alma y de la mía. Los seres humanos hemos podido llegar a la Luna y a Marte. Hemos vencido muchos obstáculos, pero no podemos reconocer nuestros pecados.
No somos capaces de llegar a semejante nivel de honestidad y aceptación. Me refiero a poder decir, convencida y sencillamente, estas palabras registradas en el Salmo 51, 4a. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Arrepentíos o pereceréis. Una palabra sencilla para los sencillos, para los que están cargados y trabajados de sufrimientos y de dolores. Arrepentíos o pereceréis. Mi criatura vieja se siente ofendida. Dice, en verdad esta palabra es absurda, ridícula y odiosa. Pero preguntémonos esto, ¿por qué nos disgusta tanto esta palabra? Estamos siendo engañados por el diablo, por nuestra propia mente y corazón. Satanás es el encargado de mantener oculta la simplicidad de la salvación que hay por medio de Jesucristo. De mil formas y maneras engaña el diablo a todos los seres humanos para que no nos salvemos ahora mismo por medio de la sencilla pero honesta aceptación y confesión de nuestra maldad y pecados ante el tribunal celestial. Y una vez más lo digo para que quede clara la perfidia de este sujeto, Satanás. Él oculta y engaña con sus artilugios y argumentos cargados de lisonjas y de seducción. Cual imitador, él también predica un evangelio propio que conspira a través de todo el cosmos en contra de Dios, del verdadero evangelio, y en este sentido en contra de todos aquellos que por su gracia seguimos sus pisadas. Y aunque está oculto para el mundo y no se vende en las librerías, se llama el evangelio de Satanás. Y el diablo nos lo vende y recita todos los días y a cada momento por medio de nuestro corazón y mente. Hemos visto lo que dice la Biblia del arrepentimiento. Nos resta conocer algunas frases que Satanás tiene acerca del arrepentimiento. Si no os arrepentís, todos moriréis igualmente. ¿Qué dirá respecto a esto el evangelio del diablo? Sobre esta delicada y crucial cuestión que ha sido el tema de hoy, el maligno nos dice palabras muy distintas. A cada uno nos habla de diferente manera. Nos conoce muy bien y hace una investigación muy exacta de nuestros puntos débiles y flacos. Estos son algunos de los argumentos y versículos que el diablo habla en nuestro corazón y mente en contra del arrepentimiento. 1. No necesitas arrepentirte. ¿De qué tienes que arrepentirte? Todo lo que has sufrido y padecido ha sido por causa de los demás. Tú siempre has sido bueno, correcto. Y cuando has sido malo o injusto, lo has hecho porque otros te orillaron a esto. Fueron las circunstancias. No tienes de qué arrepentirte. Antes bien, los demás te deben a ti. La vida te debe. 2. Oh sí, claro que necesitas arrepentirte, pero ¿podrá y querrá Dios perdonarte tus horribles pecados e injusticias? Has matado y robado. Recuerda que has violado a tu sobrina y fuiste infiel a tu esposa y has matado a tu padre con el pensamiento 1000 veces. ¿Cómo se te ocurre que Dios te pueda y quiera perdonarte? No eres una persona digna de su misericordia. Eres un maldito, un piojo miserable, un accidente más de este mundo desgraciado. No vales nada. Tú solo mereces la muerte y el infierno. 3. El arrepentimiento es para los tontos, débiles y neófitos, para los que se culpabilizan y condenan por cualquier cosa, para los que no tienen una razón e intelecto y una conciencia fuerte y vigorosa. La culpa no existe, el pecado es una mentira de la Biblia y Jesús es un mito que propagó Saulo de Tarso por todo Occidente. Somos animales y tenemos que subsistir a costa de matar a los menos fuertes. 4. No necesitas arrepentirte. Basta con que hagas buenas obras. Basta con que seas un buen ser humano y no le hagas daño a nadie. Satanás confunde a unos y a otros por medio de la buena opinión que tenemos de nosotros mismos. ¿Qué opinión tenemos de nosotros? La respuesta es muy sencilla. Todos nos creemos y sentimos justos, buenos, santos, víctimas y por lo tanto merecedores. Lo último que nos pasa por la cabeza y pensamos es en la loca idea de arrepentirnos de nuestras obras. Mi criatura vieja dice, ¿arrepentirme yo? ¿De qué? Si siempre he sufrido injustamente. Nunca le he hecho mal a nadie. Siempre he ido al templo y a la iglesia. Toda mi vida he dado diezmos y ofrendas. Y sobre todo, no soy como los demás. Yo soy bueno, justo y santo. El que tenga oídos, la que tenga oídos, que oiga.